En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo, segunda sesión, los 10 mandamientos, capítulo segundo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Artículo quinto, el quinto mandamiento. No matarás. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Continuamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir allá arriba los 10 mandamientos. Son 2.285 metros que mide el monte Sinaí. El catecismo dedica 505 números al estudio de los 10 mandamientos. Es decir, subiremos 4 metros del monte Sinaí por cada número del catecismo que estudiemos. Hoy estamos en el metro 1014 de altura. Estamos ya concluyendo este primer apartado donde el catecismo ha dedicado 25 números al estudio del tema que tiene como título El respeto de la vida humana. Hoy vamos a profundizar en los números 2282 y 2283 con el tema El suicidio. Número 2282 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: si se comete con intención de servir de ejemplo, especialmente a los jóvenes, el suicidio adquiere además la gravedad del escándalo. La cooperación voluntaria al suicidio es contraria a la ley moral. Trastornos psíquicos graves, la angustia o el temor grave de la prueba, del sufrimiento o de la tortura pueden disminuir la responsabilidad del suicida. Es un número muy esclarecedor este que nos presenta el catecismo en esta mañana, queridos amigos. Aunque se dice que hay una gravedad moral cuando se comete el suicidio, aquí quiere el catecismo dar un paso más profundo y anidar un poco esta gravedad moral cuando es para incitar a otros al suicidio. Que alguien sea víctima y cómplice del mal moral personal, hasta ahí hay un gran daño moral. Pero otra cosa más fuerte todavía es que intente publicarlo, intente hacer una bandera de esto, incluso reivindicarlo como si fuera un derecho. Eso es más grave todavía. Y es algo que estamos viendo en nuestros días, queridos amigos. Siempre han habido suicidios, siempre, en mayor o menor grado, siempre. Pero lo que es bastante novedoso en nuestra cultura es querer hacer una reivindicación del suicidio como un derecho de la libertad del hombre. Esto es muy distinto, porque estamos entrando también en un pecado de escándalo, donde se está corrompiendo las conciencias y la concepción de la vida en los demás. Y se usan influjos muy poderosos para corromper las conciencias, para manipular las personas, como son los medios de comunicación, como son los medios de presión mediáticos. Hay una película diferente a la que les puse de tarea ayer, que tuvo mucha difusión, muy especialmente en Europa. Esa película se llamaba Mar Adentro. En esa película se pretendía hacer una reivindicación de un caso de un señor de Galicia que se llamaba
Ramón Sampedro. Él era un tetrapléjico a causa de un accidente que había tenido. Y él duró muchos años para que se le diera el derecho a acabar con su vida. Ramón Sampedro consideraba la vida como un derecho y no como una obligación, y se suicidó con ayuda. Hizo de su suicidio un show, un espectáculo. Lo grabaron en cámara y lo llevaron al cine. Y esto se utilizó como una bandera para ir produciendo una inversión de valores en la sociedad, donde poco a poco fueron metiéndole al público que la eutanasia, el suicidio asistido, estaba bien. A veces los medios de comunicación, para justificar sus programas, dicen que ellos recogen en la pantalla lo que hay en la calle. Pero lo cierto es que son ellos, con la manipulación de la información y de las imágenes, los que están generando en la calle lo que hay en la pantalla. Toda la producción de esta película Mar Adentro es un recurso a una manipulación emotiva de los espectadores. Incluso la misma película lleva al espectador a meterse en el papel de aquella persona que está pidiendo que lo maten y terminan accediendo a eso. Y lo más grave no es el suicidio de alguien, sino que se pretenda hacer de eso una escuela para que otros también se maten. En esta película se está ensalzando la figura del antihéroe, de ese tetrapléjico que ya no quería luchar. Estamos condecorando en esta película, que le dieron un montón de premios, al antihéroe, porque resulta que no están premiando al que lucha por la vida, al discapacitado que lucha por ir hacia adelante, sino que se presenta es el que dimite de la vida, el que decide borrarse de la vida, el antihéroe. Ese es el que ensalzan. Comparándolo con los que están en una silla de ruedas o tetrapléjicos que optan por seguir luchando en la vida, a esos no los condecoran. Ahora resulta, después de este tipo de publicaciones, que los enfermos, los que luchan, son los cobardes y los héroes son los que se matan. Han cambiado los valores y nos lo han vendido así. Y terminamos nosotros, después de ver una película como esta, diciendo, pues si se quiere matar, que se mate, allá él. A eso es lo que han llegado. Lo mismo hicieron con el aborto, a convenciendo a las mujeres que ellas son las dueñas de las vidas de sus bebés y por eso los pueden matar. También aquí convencieron a todos de que el que se quiera matar, que se mate, allá él. Y entonces se está produciendo una desmotivación tremenda en nuestra cultura. Se está desmotivando la cultura del esfuerzo, la cultura de la superación, la cultura de la esperanza. Y se está robando esta esperanza, cultivando una especie de ridiculización de la cultura de los que se quieren superar y condecorando al cobarde, al que se quiere borrar del mapa porque ya no quiere luchar. Por eso es tan fuerte este número del Catecismo 2282 cuando dice, si se comete con intención de servir de ejemplo especialmente a los jóvenes, el suicidio adquiere además la gravedad de escándalo.
Esta película, Mar Adentro, de su director Alejandro Amenábar, tiene muy pocos argumentos sobre los cuales sustentarse. Y ellos quieren pretender justificar el suicidio asistido. Y se reducían en toda la película a 3 lemas que se van repitiendo a lo largo de la película. Primer lema que ellos utilizaban: no me juzgues. El que iba a suicidarse decía esto: no me juzgues. Y paradójicamente, el guionista de esta película había recurrido a esa máxima que tiene el Evangelio en la escena de Jesús con la mujer adúltera, donde Jesús se negó a condenar a la mujer adúltera. Mujer, ¿quién te condena? Nadie, Señor. Yo tampoco. Vete y no vuelvas a pecar. Jesús no hace un juicio de la mujer, pero tampoco le dice que vaya y siga igual. Jesús le pidió a la mujer pecadora, a la mujer adúltera, que no pecara más. Es decir, tomaron este texto y lo sacaron del contexto y lo volvieron un pretexto. Porque una cosa es el juicio indebido sobre la subjetividad de la persona y otra cosa muy distinta es el juicio debido y necesario sobre la bondad o la maldad de los actos. Jesús no acolitó el acto de esta mujer. Y olvidar esto, queridos amigos, sería tanto como renunciar a la ética, a la moral, a las buenas costumbres. Es más, sería renunciar al poder legislar para procurar el bien común. Así que cuidado con esto que nos han inculcado en nuestra sociedad. No juzgar a nadie, no. Los actos malos tienen que ser juzgados. Tienen que ser juzgados. Segundo lema que se hablaba y se decía y se repetía en la película: si me amas, ayúdame a morir. Otra manipulación. ¿O es que acaso la satisfacción de los deseos de una persona es el signo inequívoco de que lo amamos de verdad? Y eso es uno de los problemas más graves que vive nuestra sociedad. Si a un niño, para demostrarle que le amamos, le vamos a satisfacer todas las cosas que nos pide, estamos perdidos. Pero esto ha llegado a nuestra sociedad y por eso vemos lo que pasa hoy día. El problema que tenemos hoy día en la enseñanza, en la pedagogía, es que nos dicen: si me quieres, me tienes que consentir todo lo que te pido. Y ahí erramos. Porque eso no es el verdadero amor. El verdadero amor es el que antepone el bien a la complacencia de las peticiones. ¿Cómo te voy a dar algo que te haga mal? ¿Porque tú lo quieres? Pero te va a hacer mal, no te lo puedo dar. Si no te doy lo que me pides, si no te doy lo que necesitas, imagínense ustedes, una sociedad que solo se dedica a complacer, sin hacer ningún tipo de juicio si esa complacencia va a ser para bien o para mal.
Y decimos que todo lo que es complacer al otro es amarle. Pues no, porque a lo mejor tu complacencia es su destrucción. Por tanto, no te doy lo que me pides, sino que te doy lo que necesitas. Y estas cosas, aunque a veces no coincidan, tenemos que saber hacerlo. Tercer lema que se repite una y otra vez en la película. La vida es un derecho, no una obligación. Ay Dios, una frase tremendamente peligrosísima, pero que no se sostiene en sí misma. Suena una frase muy bonita, pero lo cierto es que la vida es un bien que hemos recibido, del que se derivan unos derechos y unos deberes. Por cierto, que no hay derechos que supongan también alguna obligación. En la visión religiosa de la vida, entendemos que la vida es un don de Dios. Pero incluso para quien no es religioso, para quien dice que no cree en nada, en una antropología filosófica, no puede por menos que reconocer que la vida le ha sido dada, aunque no crea, solo filosofando. En esta película de Mar Adentro, los abogados del suicida, cuando reivindican ante el juez, le dicen, ¿no?, la posibilidad de que la vida sea entendida desde una comprensión metafísica. Y ellos decían, y las metafísicas no hacen sino esconder principios religiosos. Es decir, que no solo rechazan los principios religiosos, sino que también rechazan los principios metafísicos. Y detrás de todo eso está la necesidad de renunciar a todo sentido de la vida para poder proceder a la destrucción de la vida sin problemas de conciencia. Que la gente se mate y los demás que incluso le ayudaron piensen que hicieron bien y se vayan a la cama tranquilitos a dormir después de haber asistido a fulano o a perano que se mató y además lo filmó y además lo publicó para que otros también aprendan a hacer lo mismo. Imagínense ustedes, qué locura. No solo se renuncia a que la vida es un don de Dios, sino que también se renuncia a la creencia en la razón, a la capacidad de preguntarnos por el sentido de nuestra vida. Y entonces quedamos simplemente en las manos de nuestra impulsividad. Este ejemplo de la película Mar Adentro está respondiendo plenamente a lo que dice el catecismo. Si se comete con intención de servir de ejemplo especialmente a los jóvenes, el suicidio adquiere además la gravedad del escándalo. Porque la cooperación voluntaria al suicidio es contraria a la ley moral. Además, si esa cooperación es por una supuesta misericordia, es que eres muy bueno conmigo si me ayudas a que me mate, eso es todavía más grave, porque es manchar la palabra misericordia con una actitud injustificable. Así que si alguien te pide que le ayudes a morirse, no te creas misericordioso, eres asesino, no misericordioso.
Luego el catecismo, en este mismo número 2282, explica un poco que existen unas razones por las cuales se deben hacer una reflexión más profunda sobre este acto del suicidio. Y dice, los trastornos psíquicos graves, la angustia o el temor grave de la prueba del sufrimiento o de la tortura pueden disminuir la responsabilidad del suicida. Una cosa es el tipo de suicidio que hoy día existe, donde se ha hecho una reivindicación liberal del hombre que se cree Dios, del hombre autónomo. Y otra cosa es el suicidio que ha existido siempre en la gran mayoría de los casos, que son suicidios que están condicionados por trastornos mentales y psíquicos. Fíjense, queridos amigos, en la experiencia de la vida hemos comprobado que la mayoría de los casos, conociendo lo que pasó, conociendo las familias que han estado al lado de la persona que se ha suicidado, uno es testigo de que los trastornos mentales, los trastornos psíquicos están detrás de la mayoría de los suicidios que se cometen. Y los principales trastornos que pueden provocar el suicidio los podríamos como encuadrar en tres grupos. El primero serían los trastornos que son depresiones mayores. El segundo grupo son los trastornos de personalidad, sobre todo la esquizofrenia. Y el tercer grupo es la psicosis u otros trastornos como la bipolaridad y sobre todo la ansiedad. Estos podrían ser los tres grupos principales donde una persona eh, vive y que de ahí puede derivarse el suicidio. Cuando hablamos de las depresiones mayores, según los psiquiatras, este es el grupo que puede llegar a ser la causa principal de los suicidios. Algunos de estos suicidios se suelen provocar paradójicamente en el momento en que una persona parecía que estaba saliendo de la depresión y que iba muy bien y que no dio muestras de nada y de repente se mata. ¿Cómo pasa esto? Cuando la familia menos se lo espera, cuando están ilusionados, esperanzados en que va progresando, ahí se mata. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que poner muchísimo cuidado, muchísima atención en los enfermitos, de no dejar de acompañarlos en ningún momento, especialmente en el instante que creemos que está saliendo de la depresión. Incluso en los propios fármacos, algunos antidepresivos que provocan una especie de alivio rápido en la sensación de depresión, de tal manera que el enfermito se ve con capacidad de suicidarse, cuando antes, en plena depresión, ni siquiera se lo planteaba. Así que mucho cuidado cuando están en esos procesos y se empiezan a sentir mejor, cuidado. Evidentemente, en estos casos donde su libertad y su responsabilidad moral está muy aminorada, hay que poner mucho más cuidado. En el segundo grupo están los trastornos de personalidad como la esquizofrenia, por ejemplo, que siente la persona que todo el mundo está contra él o contra ella. Ve y percibe cosas que no son reales, pero las vive como si fueran una realidad. Y con frecuencia son enfermedades.
que quien las padece no se siente a sí mismo como un enfermo. Por tanto, es muy común que rechacen todo tipo de ayuda, todo tipo de medicación, y si incluso se las dan, a escondidas las bota. Por eso aquí hay una invitación muy importante a todos nosotros los cristianos católicos de cultivar en nuestra vida una espiritualidad muy humilde para saber reconocer nuestros límites, para estar preparados en los momentos que necesitemos aceptar aquello que los expertos nos dicen, que sepamos admitir la autoridad del médico, por ejemplo, o del psicólogo o del psiquiatra. Hay que ser muy humilde para reconocer cuando un médico nos dice, estás enfermo. Físicamente te tienes que tratar. O cuando el psicólogo o el psiquiatra me dice, estás enfermo, te tienes que tratar mentalmente. Hay que tener mucha humildad para reconocer eso, para reconocer esa autoridad que tiene la persona experta. Si me dicen que tengo diabetes, hace falta ser humilde para reconocerlo. Si me dicen que tengo esquizofrenia, hace falta ser humilde para aceptarlo y ponernos en manos a la obra a tratarnos. Un tercer grupo sería la psicosis y otros trastornos como bipolaridad y sobre todo la ansiedad. Hoy en día, especialmente la ansiedad, es lo que está más difundido por el estrés de vida que vivimos. Es una sociedad muy desequilibrada y desequilibrante que pocas personas saben manejar. Los trastornos de ansiedad suelen ser los que provocan intentos no consumados de suicidio. Hay una diferencia, porque algunos intentos de suicidio son solamente para llamar la atención. Por esos mismos trastornos de ansiedad, las personas necesitan llamar la atención en lo que sea y como sea. Nada raro que todo el día están diciéndole a los que le rodean, yo me quiero matar, yo me quiero morir. Eso es un llamado de atención tremendo. También dice este número del catecismo, puede haber un temor al sufrimiento o a la tortura. ¿Eh? También eso puede pasar, que una persona ante el sufrimiento, ante la tortura, se bloquee hasta el punto de llegar al suicidio. Todas estas causas, dice el catecismo, pueden disminuir la responsabilidad del suicida, incluso anular la responsabilidad en algún caso. Y esto es muy importante y muy consolador tenerlo presente, como nos lo enseña el catecismo. Es algo para tenerlo presente. Los suicidios crecen y crecen en nuestra sociedad y no son suicidios que nos ayuden a ser mejores, en absoluto. Pero este crecimiento en nuestra sociedad de los suicidios es algo muy significativo que nos tiene que llamar la atención. El suicidio está más regado en los países de bienestar. Por ejemplo, en los países nórdicos, que son los países que se dice que tienen una sociedad de mucho bienestar, que es una sociedad de bienestar muy avanzado. En esos países donde nada les falta y todo les sobra, la tasa de suicidios es la más alta del mundo. Aquí en los Estados Unidos se suicidan 132 personas cada día y va en crecimiento.
Y eso que se ocultan muchos datos para no generar una especie de obsesión colectiva. 132 personas diarias se quitan la vida ellos mismos. ¿Cómo se puede explicar esto en una sociedad donde todo lo tenemos? ¿Cómo se puede explicar esto? Y eso solo tiene una explicación: la pobreza moral. La pobreza moral que tenemos. Ella es la causa de todos estos dramas. Porque el bienestar, el tener, el rodearse de cosas, el llenarse de cosas, eso no colma el deseo de felicidad que tiene el hombre. ¿Por qué en los países donde hay más carencias la gente no se mata? Y en donde tenemos todo la gente se mata. Nosotros que tenemos todo, por la gracia de Dios tenemos todo. También tenemos la capacidad de construirnos nuestros propios particulares infiernos. Infiernos de envidias, de complejos, de baja autoestima, de odios, de rencores, de aislamientos. Hemos roto todo lazo social por nuestra insolidaridad, por nuestra falta de generosidad. No sabemos quién vive a nuestro lado, no sé cómo se llama mi vecino, no sé si se murió o si vive. Incluso el que vive al otro lado de la pared, los que viven en casitas más juntas. Nos hemos construido una cárcel donde somos presos y carceleros al mismo tiempo. Y eso genera ansiedad tremenda. Por eso, queridos amigos, es necesario que nos hagamos esta reflexión. ¿Por qué en las sociedades de bienestar el suicidio es mucho más frecuente que en las sociedades más precarias? Otro factor decisivo para el suicidio es el rechazo de la cruz. En esta sociedad del bienestar nos hemos escandalizado de la cruz de Jesucristo y la hemos mandado a quitar de las escuelas y de las oficinas y de todo, porque la cruz es un escándalo, cuando la cruz es la luz del mundo. Cuando rechazamos la cruz de Jesucristo nos quedamos en un eclipse total. Y entonces lo que ocurre es que en esta vida se queda sin sentido y cualquier sufrimiento nos hunde. Y cualquier cosita nos deprime. Y la gente va y no quiere vivir porque no se puede comprar unos zapatos o la cartera de no sé quién. Por Dios, qué desastre de vida. Y que una persona se deprima porque no puede tener tal coche, o porque no puede ir a comer a tal lugar, o porque no puede tener tal celular. Estamos muy mal. Y si eso pasa porque hemos rechazado en nuestra vida la cruz de Jesucristo, que es la única que le da sentido a nuestra existencia, y nos caemos con cualquier cosa. Por tanto, hay una frontera entre lo psiquiátrico y lo moral que es difícil de delimitar. Es más, suelen estar mezcladas las motivaciones psicológicas y espirituales. Por eso tenemos que tener una gran misericordia con los enfermos psíquicos, con los enfermos mentales, porque a veces les achacamos la culpabilidad moral de lo que hicieron. Y realmente nos damos cuenta que eso que hicieron en gran parte era porque estaban asediados con todos estos componentes más profundos. Y en muchos de ellos ni siquiera eran dueños de ellos mismos. Tampoco podemos centrar todo en que la solución esté solamente en medicar y medicar y medicar.
Se necesita el acompañamiento, se necesita la palabra de sentido, se necesita que se les predique la cruz de Jesucristo, se necesita que sean amados y que aprendan a amar. Se necesita una familia a su lado que camine con ellos. Se necesita unos amigos buenos en torno a ellos. Se necesita la iglesia, cualquiera que sea, como un lugar donde puedan sentirse en comunión. Si hacemos una lista, en todos los que se han suicidado en nuestras familias, en nuestras comunidades, ¿qué cosas de estas faltaron? Nos podríamos asustar. Nos podríamos asustar de lo insensibles que nos hemos vuelto ante las personas que viven a nuestro lado. Continuamos mañana con este tema tan profundo sobre el suicidio.